En nuestro segundo módulo de la llamada acumulación originaria, partimos del numeral 4, génesis del arrendatario capitalista. Después de exponer el proceso de violenta creación de los proletarios libres y desheredados, el régimen sanguinario con que se les convirtió en obreros asalariados, las sucias altas medidas estatales que, aumentando el grado de explotación del trabajo, elevaban, con medios policíacos, la acumulación del capital, cumple preguntar: ¿cómo surgieron los primeros capitalistas? Pues la expropiación de la población campesina solo crea directamente grandes propietarios de tierra. En cuanto a la génesis del arrendatario, puede, digámoslo así, tocarse con la mano, pues constituye un proceso lento que se arrastra a lo largo de muchos siglos. Los propios siervos y con ellos los pequeños propietarios libres no tenían todos, ni mucho menos, la misma situación patrimonial, siendo por tanto emancipados en condiciones económicamente muy distintas. En Inglaterra, la primera forma bajo la que se presenta el arrendatario es la del bailiff, también siervo. Su posesión se parece mucho a la del capataz de esclavos de la antigua Roma, aunque con un radio de acción más reducido. Durante la segunda mitad del siglo XIV es sustituido por un colono o arrendatario al que el señor de la tierra provee de simiente, ganado y aperos de labranza. Este pone una parte del capital agrícola y el propietario la otra. Los frutos se reparten según la proporción fijada en el contrato. En Inglaterra, esta forma no tarda en desaparecer para ceder el puesto a la del verdadero arrendatario, que explota su propio capital empleando obreros asalariados y abonando al terrateniente como renta en dinero o en especie una parte del plusproducto. La revolución agrícola del último tercio del siglo XV, que dura casi todo el siglo XVI, aunque exceptuando los últimos decenios, enriquece al arrendatario con la misma celeridad con la que empobrece a la población rural. En el siglo XVI viene a añadirse a estos un factor decisivo. Los contratos de arrendamiento eran entonces contratos a largo plazo, abundando los de 99 años. La constante depreciación de los metales preciosos y por tanto del dinero fue para los arrendatarios una lluvia de oro. El alza incesante de los precios del trigo, de la lana, de la carne, en una palabra de todos los productos agrícolas, vino a hinchar, sin intervención suya, el capital en dinero del arrendatario, mientras que la renta de la tierra que él tenía que abonar se contraía en su antiguo valor en dinero. De este modo se enriquecía a un tiempo mismo a costa de los jornaleros y del propietario de la tierra. Nada tiene, pues, de extraño que, a fines del siglo XVI, Inglaterra contase con una clase de arrendatarios capitalistas ricos para lo que se acostumbraba en aquellos tiempos. 5. La influencia inversa de la revolución agrícola sobre la industria. Formación del mercado interior para el capital industrial.
La expropiación y el desahucio de la población campesina, realizados por ráfagas y constantemente renovados, hacía afluir a la industria de las ciudades, como hemos visto, masas cada vez más numerosas de proletarios desligados en absoluto del régimen gremial. A pesar de haber disminuido el número de brazos que la cultivaban, la tierra seguía dando el mismo producto o aún más, pues la revolución operada en el régimen de la propiedad inmueble lleva aparejados métodos perfeccionados de cultivo, mayor cooperación, concentración de los medios de producción, etc. Ahora, el campesino lanzado al arroyo, si quiere vivir, tiene que comprar el valor de sus medios de vida a su nuevo señor, el capitalista industrial, en forma de salario. Supongamos, por ejemplo, que una parte de los campesinos de Westfalia, que en tiempos de Federico II hilaban todos lino, fue expropiada violentamente y arrojada de sus tierras, mientras los restantes se convertían en jornaleros de los grandes arrendatarios. Simultáneamente, surgen grandes fábricas de hilados de lino y de tejidos, en las que entran a trabajar por un jornal los brazos que han quedado disponibles. El lino sigue siendo el mismo de antes, no ha cambiado en él ni una sola fibra, y sin embargo, en su cuerpo se alberga ahora una alma social nueva, pues este lino forma ahora parte del capital constante del dueño de la manufactura. Ahora se traduce en ganancia para un puñado de capitalistas. Los usos y los telares que antes se distribuían por toda la comarca se aglomeran ahora con los obreros de la materia prima en unos cuantos cuarteles de trabajo. Y los medios de vida, independiente para hilanderos y tejedores, los usos, los telares y la materia prima se convierten en medios para someterlos al mando de otro y para arrancarles trabajo no retribuido. La expropiación y el desahucio de una parte de la población rural no solo deja a los obreros sus medios de vida y sus materiales de trabajo disponibles para que el capital industrial los utilice, sino que además crea el mercado interior. En efecto, el movimiento que convierte a los pequeños labradores en obreros asalariados y a sus medios de vida y de trabajo en elementos materiales del capital, crea para éste paralelamente su mercado interior. Antes, la familia campesina producía y elaboraba los medios de vida y las materias primas que luego eran consumidas, en su mayor parte, por ella misma. Pues bien, estas materias primas y estos medios de vida se convierten ahora en mercancías, vendidas por los grandes arrendatarios que encuentran su mercado en las manufacturas. 6. Génesis del capitalista industrial. En la actualidad, toda la riqueza de la sociedad se concentra primeramente en manos del capitalista. Este paga la renta al terrateniente, el salario al obrero, los impuestos y el diezmo al recaudador de contribuciones, quedándose para sí con una parte grande, que en realidad es la parte mayor y que además tiende a crecer diariamente del producto anual del trabajo. Ahora el capitalista puede ser considerado como el que se apropia de primera mano de toda la riqueza social,
aunque ninguna ley le ha transferido este derecho de apropiación. Este cambio de propiedad debe su origen al cobro de intereses por el capital, y es harto curioso que los legisladores de toda Europa hayan querido evitar esto con leyes contra la usura. El poder del capitalista sobre la riqueza toda del país es una completa revolución en el derecho de propiedad y ¿qué hay o qué serie de leyes la originó? El autor debería saber que las revoluciones no se hacen con leyes. El régimen feudal en el campo y, en la ciudad, el régimen gremial impedía al capital dinero, formado en la usura y en el comercio, convertirse en capital industrial. Estas barreras desaparecieron con el licenciamiento de las huestes feudales y con la expropiación y desahucio parciales de la población campesina. Las diversas etapas de la acumulación originaria tienen su centro en un orden cronológico más o menos preciso, en España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. Es aquí, en Inglaterra, donde a fines del siglo XVII se resumen y sintetizan sistemáticamente en el sistema colonial, el sistema de la deuda pública, el moderno sistema tributario y el sistema proteccionista. En parte, estos métodos se basan, como ocurre con el sistema colonial, en la más burda de las violencias. Pero todos ellos se valen del poder del Estado, de la fuerza concentrada y organizada de la sociedad, para acelerar a pasos agigantados el proceso de transformación del modo feudal de producción en el modo capitalista y acortar las transiciones. La violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva. Del sistema colonial cristiano, dice un hombre que hace del cristianismo su profesión, W. Howitt, los actos de barbarie y de desalmada crueldad cometidos por las razas que se llaman cristianas en todas partes del mundo y contra todos los pueblos del orbe que pudieron subyugar, no encuentran precedente en ninguna época de la historia universal, ni en ninguna raza, por salvaje e inculta, por despiadada y cínica que ella sea. La historia del régimen colonial holandés, y téngase en cuenta que Holanda era la nación capitalista modelo del siglo XVII, hace desfilar ante nosotros un cuadro insuperable de traiciones, cohechos, asesinatos e infamias. Nada más elocuente que el sistema de robo de hombres aplicado en la isla de Celebes para obtener esclavos con destino a Java. Los ladrones de hombres eran amaestrados convenientemente. Los agentes principales de este trato eran el ladrón, el intérprete y el vendedor, los príncipes nativos, los vendedores principales. Los muchachos robados eran escondidos en las prisiones secretas de Célebes hasta que estuviesen ya maduros para ser embarcados con un cargamento de esclavos. En un informe oficial leemos: esta ciudad de Macassar, por ejemplo, está llena de prisiones secretas, a cual más espantosa,
abarrotadas de infelices, víctimas de la codicia y la tiranía, cargados de cadenas, arrancados violentamente a sus familias. Como es sabido, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales obtuvo, además del poder político en estas Indias, el monopolio del comercio de té y del comercio chino en general, así como el del transporte de mercancías de Europa a China y viceversa. Pero el monopolio de la navegación costera de la India y entre las islas y del comercio interior de la India se apropiaron los altos funcionarios de la compañía. Los monopolios de la sal, del opio, del betel y otras mercancías eran filones inagotables de riqueza. Los mismos funcionarios fijaban los precios a su antojo y esquilmaban como les daba la gana al infeliz indio. En las plantaciones destinadas exclusivamente al comercio de exportación, como en las Indias Occidentales, y en los países ricos y densamente poblados, entregados al pillaje y a la matanza como México y las Indias Orientales, era, naturalmente, donde el trato dado a los indígenas revestía las formas más crueles, pero tampoco en las verdaderas colonias se desmentía el carácter cristiano de la acumulación originaria. Aquellos hombres virtuosos intachables del protestantismo, los puritanos de la Nueva Inglaterra, otorgaron en 1703, por acuerdo de su Asamblea Legislativa, un premio de 40 libras esterlinas por cada escalpo de indio y por cada piel roja apresado. En 1720 el premio era de 100 libras por escalpo. En 1744, después de declarar en rebeldía a una tribu de Massachusetts Bay, los premios eran los siguientes: por los escalpos de varón, desde 12 años para arriba, 100 libras esterlinas de nuevo cuño; por cada hombre apresado, 105 libras; por cada mujer y cada niño, 55 libras; por cada escalpo de mujer o niño, 50 libras. Holanda, primer país en que se desarrolló plenamente el sistema colonial, había llegado ya en 1648 al apogeo de su grandeza mercantil. Se hallaba en posesión casi exclusiva del comercio de las Indias Orientales y del tráfico entre el suroeste y el nordeste de Europa. Sus pesquerías, su marina y sus manufacturas sobrepujaban a las de todos los demás países. Los capitales de esta república superaban tal vez a los del resto de Europa junto. Ulrich, autor de estas líneas, se olvida de añadir que la masa del pueblo holandés se hallaba ya en 1648 más agotada por el trabajo, más empobrecida y más brutalmente oprimida que la del resto de Europa junto. El sistema de crédito público, es decir, de la deuda del Estado, cuyos orígenes descubríamos ya en Génova y en Venecia en la Edad Media, se adueñó de toda Europa durante el período manufacturero. El sistema colonial, con su comercio marítimo y sus guerras comerciales, le sirvió de acicate.
Por eso fue Holanda el primer país en que se arraigó. La deuda pública, o sea, la enajenación del Estado, absoluto, constitucional o republicano, imprime su sello a la era capitalista. Desde el momento mismo de nacer, los grandes bancos, adornados con títulos nacionales, no fueron nunca más que sociedades de especuladores privados que cooperaban con los gobiernos y que, gracias a los privilegios que estos les otorgaban, estaban en condiciones de adelantarles dinero. Por eso, la acumulación de la deuda pública no tiene barómetro más infalible que la alza progresiva de las acciones de estos bancos, cuyo pleno desarrollo data de la fundación del Banco de Inglaterra en 1694. Este último comenzó prestando su dinero al gobierno a un 8% de interés, al mismo tiempo quedaba autorizado por el Parlamento para acuñar dinero del mismo capital, volviendo a prestarlo al público en forma de billetes de banco. El Banco de Inglaterra fue fundado el 27 de julio de 1694, mediante una carta real y la ley de tonelaje impulsada por el rey Guillermo III para financiar la guerra contra Francia. Creado como una entidad privada, prestó 1.2 millones de libras al gobierno a un 8% de interés, convirtiéndose en el banco del gobierno y evolucionando posteriormente a Banco Central. Como la deuda pública tiene que ser respaldada por los ingresos del Estado, que han de cubrir los intereses y demás pagos anuales, el sistema de los empréstitos públicos tenía que ser forzosamente el complemento del moderno sistema tributario. Una parte de los ingresos son los impuestos. Los empréstitos permiten a los gobiernos hacer frente a gastos extraordinarios sin que el contribuyente se dé cuenta de momento, pero provocan a la larga un recargo en los tributos. A su vez, el recargo de impuestos que trae consigo la acumulación de las deudas contraídas sucesivamente obliga al gobierno a emitir nuevos empréstitos en cuanto se presentan nuevos gastos extraordinarios. La parte tan considerable que toca a la deuda pública y al sistema fiscal correspondiente en la capitalización de la riqueza y en la expropiación de las masas, ha hecho que multitud de autores, como Cobbett, Doubleday y otros, busquen aquí, sin razón, la causa principal de la miseria de los pueblos modernos. El sistema proteccionista fue un medio artificial para fabricantes, expropiar a los obreros independientes, capitalizar los medios de producción y de vida de la nación y abreviar violentamente el tránsito del modo antiguo al modo moderno de producción. Los estados europeos se disputaron la patente de este invento y, una vez puestos al servicio de los acumuladores de plusvalía, abrumaron a su propio pueblo y a los extraños para conseguir aquella finalidad, con la carga indirecta de los aranceles protectores, con el fardo directo de las primas de exportación, etc. Siete.
Tendencia histórica de la acumulación capitalista. ¿A qué se reduce la acumulación originaria del capital, es decir, su génesis histórica? En tanto que no es la transformación directa del esclavo y del siervo de la gleba en obreros asalariados, o sea, un simple cambio de forma, la acumulación originaria significa solamente la expropiación del productor directo o lo que es lo mismo, la destrucción de la propiedad privada basada en el trabajo propio. La propiedad privada, por oposición a la social, colectiva, solo existe allí donde los medios de trabajo y las condiciones externas de éste pertenecen a particulares. Pero el carácter de la propiedad privada es muy distinto, según que estos particulares sean los trabajadores o los que no trabajan. Las infinitas modalidades que a primera vista presenta la propiedad privada no hacen más que reflejar los estados intermedios situados entre esos dos extremos. Este módulo fue un poco más corto que el primero. Espero que hayan disfrutado y también aprendido un poco. Nos veremos en el próximo curso y seguiremos en nuestra formación político-ideológica.